consideraciones, 7 recomendaciones que las considero vitales y fundamentales para avanzar, para prosperar durante este año, ¿cierto? En lo que llamamos la década del PEI, de la palabra. Estamos en la década del PEI, pero el 2022 es el PEI Bet, ¿cierto? Que significa la casa edificada con la palabra. Entonces, la primera partecita que quiero compartir con ustedes, la primera recomendación, es que necesitamos conocer y entender los ciclos y códigos del tiempo. Vuelvo a repetir, necesitamos conocer y entender los ciclos y códigos del tiempo, y el lenguaje de Dios. 3 cositas: conocer ciclos, conocer códigos y conocer el lenguaje de Dios. Nosotros estamos en una fase, en una etapa, mis amados, ¿cierto? De la cual nosotros ya, ¿cómo le digo yo? No estamos para el ABC, ¿cierto? No estamos para el ABC de estar mirando ciertas cositas muy básicas. Entonces necesitamos eso. Si queremos avanzar en esta parte, porque esto es el fundamento, estas 3 cosas: ciclos, códigos, ¿sí?, del tiempo y el lenguaje, es fundamento para que usted pueda conocer y entender lo que Dios está haciendo alrededor de nuestras vidas, ¿ya? Lo que Él está haciendo alrededor y lo que Él quiere hacer en la vida de cada uno de los que estamos ahí. Así que, si todavía no lo hemos hecho, vamos a empezar. Y un primer paso es, para que podamos avanzar, estudiar con detenimiento, ¿cierto?, lo que el Espíritu del Señor habló en la década pasada del Ayín. Recuerde que del 2010 al 2020 la palabra principal era Ayín, Ayín Bet, Ayín, bueno, no recuerdo en estos momentos, y que tuvimos varias proclamas con el Ayín, hasta que entró en el 2021 la palabra Pei en el alfabeto hebreo. Entonces, sería bueno hacer un recuento de lo que habló. ¿Qué nos habló? Yo se los he mencionado, que del 2010 al 2020 fue un tiempo de purificación de la iglesia, el tiempo de lo que pasó con Esther. Esther es un reflejo de lo que está pasando para el día de hoy, ¿ya? Cómo Dios está preparando a su iglesia, ¿ya? Entonces es muy necesario para entender esto, para entender entre los ciclos, códigos y el lenguaje de Dios, ¿ya? En segundo lugar, con el conocimiento que se adquiera, ¿cierto?, en cuanto a ciclos, códigos y lenguaje de Dios, es más fácil alinearse al tiempo y a la voluntad de Dios. Es más fácil alinearse al tiempo y a la voluntad de Dios, ¿ya? Recordemos que yo le he tocado algunos tips de lo que es el lenguaje de Dios: el agua, el viento, las nubes, los colores,
Ya debemos de entender eso. Y cuando adquirimos ese conocimiento, ¿cierto? Yo sé que uno desea anhelar recibir una palabra e instrucciones específicas para cada vida. Uno anhela eso, ¿cierto? Pero usted y yo también necesitamos conocer y entender, óigame bien, conocer y entender cómo podemos aplicar, escuche, cómo podemos aplicar las fiestas del Señor. ¿Cuáles son esas fiestas? Sabemos de que hay 7 fiestas, con el menorá son 8. Y no vamos a hablar de ser judaizantes ni mesiánicos. Pero para nosotros es muy importante tener en cuenta 3 fiestas. No ponernos a hacer lo que hacen las fiestas, de que en fin, que la del Purín, que no. Pero hay 3 fiestas claves para nosotros. Yo se las voy a decir. Número 1, para que entendamos bien. Número 1, la Pascua. La Pascua. ¿Ya? Cuando entendemos lo que es la Pascua, que es la salida de Egipto, que es la salida del mundo, que es donde Dios nos saca con señales, prodigio y maravilla. En el Nuevo Testamento celebramos la Pascua con panes sin levadura, nos dice la Escritura. Y esa Pascua está resumida en la mesa del Señor. Ahora, usted creo que ya tiene un claro entendimiento de lo que son las mesas del Señor, de lo que es la mesa apostólica, profética, evangelística, pastoral y maestra. Entonces, mire lo bonito, ¿cierto? Que yo necesito conocer y entender cómo aplicar la Pascua, primeramente, que es la mesa del Señor. ¿Sí? Segundo, Pentecostés. ¿Ya? Pentecostés. ¿De qué habla Pentecostés? De la llenura y poder del Espíritu Santo. Quiere decir de que nosotros participamos de la mesa del Señor, hacemos la Pascua, recordando que ya no estamos bajo el yugo faraónico, sino bajo la mano poderosa de nuestro Dios, sino que también, como el Señor, estamos llenos y andando en el poder del Espíritu. Y número 3, ¿cierto? Que son las enramadas, ¿cierto? Que es la fiesta de las enramadas. Esa fiesta de las enramadas significa hoy en día, para los judíos, dejaban de habitar en sus casas, hacían una casita afuera y ahí se quedaban unos días, ¿cierto? Para nosotros hoy, las enramadas es la íntima comunión con Dios, desarrollar una íntima comunión con Dios, ¿ya? Entonces, cuando aplicamos la Pascua, cuando aplicamos el Pentecostés, cuando aplicamos las enramadas a nuestra vida, ¿sí? Vamos a tener citas divinas, tiempos asignados por Dios para poder alinearnos y conectarnos con su trono.
¿ya? Y escúcheme bien. Al conectarnos con el trono, ojo a esto, vamos a recibir la debida guía y dirección para tu vida y para mi vida. Vamos a recibir la dirección. O sea, vamos a recibir directivas proféticas y apostólicas. ¿Ya? Por eso hay que estudiar para recibir instrucciones prácticas, cómo aplicarlas a mi vida personal, sin caer en legalismo, ¿cierto? Ni religiosidad y todas estas cosas, ¿ya? Muy bien. Qué interesante esto, ¿cierto? Muy interesante me parece. Y voy para la tercera. Teniendo entonces este conocimiento de entender ciclos, códigos y tiempos que nos lleva a darle una relevancia a las fiestas como ya nos toca en el Nuevo Testamento. La tercera es, esto nos va a llevar a la tercera recomendación, es que necesitamos una real, oiga, real, si quieres lo coloca con mayúscula y lo subraya, una real relación y comunión con Dios, ¿cierto? Cuando hablo de real relación con Dios, es que usted sepa ser guiado por la voz de Dios. Porque es triste hoy en día ver de que a muchos que pertenecen y que quieren estar en el reino, los guían voces extrañas. Los guía una radio, los guía una televisión, los guía una persona de afuera, en fin, porque no han aprendido, ¿cierto?, a escuchar la voz de Dios. Y por eso digo que cuando hablo de una relación y comunión con Dios, es para que sepamos, sí, ser guiados por la voz de Dios. ¿Y cómo nos viene la voz de Dios? Escuchen, número uno, por su palabra. Por su palabra escrita. Por su palabra hablada. Hablada en el Espíritu. ¿Ya? Porque hay mucha palabra hablada, pero no está en el Espíritu. A las cosas que antes nosotros le decíamos amén, ya no le estamos diciendo amén, porque ya el Señor nos ha abierto el entendimiento y vimos que esos mensajes eran muy bonitos y uno aplaudía y se emocionaba y ahora no. ¿Por qué? Porque faltaba algo. Dios ahora está mandando un maná, un pan de los ángeles verdadero. Y escúcheme lo que le voy a decir. Sí, porque estamos en un ambiente de tanto engaño y tanta confusión, ¿sí? Que se requiere que nosotros, los hijos de Dios, ¿cierto?, los discípulos de Jesucristo, sepamos cómo escuchar la voz de Dios y sepamos cómo obedecerle en todos sus caminos. Si tú y yo estamos en esta relación personal y espiritual con Dios, en la cual sabemos escuchar la voz de Dios y sabemos cómo ministrar según la guía del Espíritu, entonces te felicito.
te felicito, te felicito. Pero si no estás allí, te suplico por tu propio bien, ¿cierto? Ayudar a otros y a aquellos discípulos de Cristo deseosos de mejorar y desarrollar una comunión verdadera con el Señor por medio de la oración y la meditación de su palabra. Te suplico que entres en esa área para que puedas escuchar realmente esa voz de Dios que nos va a dirigir. Voy para la cuarta. Hay mucho que compartir de esto, pero quiero dejar estos tips. La cuarta recomendación es que se aboque a estudiar regular y diligentemente la palabra de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Especialmente la palabra profética más segura que encontramos, como dice segunda de Pedro 1, 19 y 21. Y no estudiar a través de libros, novelas, películas de ficción, ¿cierto? Que lo que hacen es colaborar con el engaño, ¿sí? Entre la iglesia de Jesucristo. Qué triste esto, porque yo sé que muchas congregaciones ya ni se predica sobre la profecía bíblica. Y por eso muchos, aquí sí cabe, cristianos actualmente andan ciegos, confundidos, en medio de un ambiente de cambios vertiginosos y violentos. Se nota el retraso de espiritualidad en muchas personas. Por esa razón yo le animo a que usted tome la iniciativa y comience con regularidad a leer y aún a releer pasajes proféticos de la Biblia. Que son estudiados y estudiados amplia y profundamente. Usted se puede dirigir a la secretaría, a la parte de los directivos de Didascalia, porque estamos dispuestos a brindarle un apoyo de que usted diga, bueno, ¿y cómo estudio eso? ¿Cómo lo hago? Y si usted está interesado, entonces usted puede escribirle a la hermana Urrutia, inscribirse y decir, yo necesito conocer toda esa parte que habló el apóstol acerca quiero tomar la iniciativa de leer esos pasajes proféticos. ¿Dónde están? En la Biblia. ¿Ya? Sí. Y que los debo de analizar, estudiar con una sana hermenéutica, con una interpretación bíblica que respeta el contexto histórico, cultural de los autores y los diferentes estilos literarios. Entonces, podemos darle una ayuda, una guía. ¿Ya? Personalmente, le digo de que soy un amante de esta parte y tengo algunos tips que le pueden ayudar a usted, pero es usted quien debe tomar la iniciativa. No es que yo se lo mande, no, es que me lo mandó. No, porque yo lo puedo mandar, pero usted déjalo ahí y no va a tener esa parte, la cuarta, de estudiar regularmente, con diligencia, la palabra de Dios. Por eso le felicito de que usted se haya anotado a Didascalia, que es una parte de la instrucción como tal, ¿sí?
y que esto le va a ayudar demasiado a usted, a su vida. Número 5. De las 7 recomendaciones, la quinta. Pidámosle al Señor una fresca y nueva unción. Fresca y nueva unción. ¿Sabía usted que muchos aceites en muchas vasijas perdió el olor y perdió la contextura y la viscosidad del aceite? Tienen aceite, pero lo tienen dañado. Entonces pidámosle al Señor un renuevo, un renovar, ¿sí?, de una unción de su espíritu sobre nuestra vida para poder avanzar, para poder vencer, para poder prosperar en medio de esta generación maligna y perversa. Muchos se han consolado con esa unción ambigua. Hoy estamos viviendo otros tiempos y necesitamos una unción regia. Necesitamos una unción regia para poder enfrentarnos a esta generación maligna y perversa. Y en Efesios 5:15 al 20, ¿por qué necesitamos tú y yo estar apegados al Espíritu del Señor? ¿Por qué? ¿Cierto? ¿Quién en este tiempo es nuestro maestro y nuestro guía? ¿Quién es su maestro y su guía? A veces decimos que el Señor, nos salimos por espiritualidad, pero resulta que mi maestro y mi guía no es el Señor. Es que yo escucho al pastor tal, yo escucho a fulano de tal, yo me conecto con enlace. No estoy diciendo que son malos, pero es que usted debe tener un maestro. Los discípulos tenían un maestro. No tenían Jesucristo, tenían un maestro. Estaba Jesucristo, había un instituto que era de Gamaliel y no recuerdo el otro, habían como 3. Y cada uno era fiel. Usted debe de tener quién es su maestro. Necesitamos quién es tu guía. Le voy a dar 2 citas para que la estudie. Juan 14, 26 y 27. Y primera de Juan 1, 26 al 28. La unción específica del Señor está desatando sobre sus hijos la unción de José. Yo no sé si usted sabe quién fue José, pero José fue un gobernador de Egipto que se movió en medio de un sistema totalmente pagano, pero que siempre la mano del Señor estuvo con él. Pastor, ¿y qué representa eso para el día de hoy? Hoy hay una unción de José, no para interpretar los sueños de las vacas, no para eso, sino es una unción de gobierno, de gobernar como gobernó José, de poder bendecir a los hermanos como los bendijo José, de poder permitir, ¿cierto?, que sus hermanos ya disfrutaran de las bendiciones.
Tú y yo somos un gancho para que otros disfruten de las bendiciones de Dios. ¿Ya? Entonces, esa unción de José, pidámosle al Señor. Si usted quiere ayunar, si Dios lo guía a ayunar, ayune con cualquiera de los ayunos y seguro que la va a recibir. Y si desea saber acerca de qué se trata esa unción, ¿cierto? Le invito a que estudiemos un ratico sobre Josué. ¿Ya? Y hagamos una pregunta, ¿por qué siempre la mano del Señor estaba sobre él? Número 6. Hemos visto que la palabra clave para esta década, una palabra clave, por eso le hablé de que hay que estudiar el Ayín. La palabra clave, ya, es preparación. Preparación. ¿Ya? ¿Cuál es la palabra clave? Preparación. Ok. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitamos prepararnos mental, espiritual y físicamente para avanzar y para prosperar en esta temporada. Ser diligente, ser esforzado y ser valiente. No solo creer, donde muchos nos quedamos. Sí, yo creo. No, hermano. Hay que actuar. Hay que movernos de acuerdo a esta palabra de dirección que esté recibiendo y esperemos con gozo el resultado, ¿cierto?, de mi fe. Y todo lo anterior que considero fundamental para poder sortear estos tiempos de cambio tan difíciles. Otra área importante será la financiera, la económica. Ojo con esto. No sé si usted vio que el año pasado se habló de algunas reuniones de la necesidad de prepararnos para el cambio. Un texto que tiene Julián dice, si tú no cambias con el cambio te cambia. Y usted lo ha escuchado repetidas veces, ¿cierto? Y hay que prepararnos para los cambios. Los cambios siempre traen incomodidad. Los cambios traen, como le dijera yo, a veces uno se siente como inestable, los cambios, ¿cierto? Pero Dios también, miremos que el cambio tan brusco que tuvo el sistema financiero y laboral, ya casi no se va a las empresas, ya se labora desde la casa. Eso es un cambio, ¿ya? El Señor así nos instruye a hacerlo. ¿Ya? Entonces, desde el siglo XXI, cuando empezó el siglo XXI, se está atravesando y se está gestando lo que se llama una revolución, que algunos expertos la llaman la revolución digital. Otros la llaman, ya como ustedes la llaman, el nuevo orden mundial, ¿cierto? Y entonces, donde todo va a ser automatizado, ¿ya? Y así sucesivamente. Y esa va a ser una de las estrategias del adversario, ¿cierto? Lanzar olas de desinformación.
por este aparatico, ya usted se mete a ciertos lugares, ¿sí? Que muchos lo tienen. Y entonces por aquí alcanzan a ver y eso traen informaciones de una clase, de la otra, ¿ya? Entonces, esto mantiene, muchas veces, el cristiano se mantiene más informado por esto, ¿ya? Por esta parte, que informado, ¿ya? Que informado, vea, que informado por la voz del Espíritu Santo. Este medicamento ¿ya? se lo recomendaron a Entonces, una prima porque tenía eso, obesidad. oiga pues, y eso es una cantidad de cosas, de la información, de las noticias, de una cantidad de cosas, y muchas veces es la guía, ¿cierto? Es la guía de muchos cristianos, de muchos hijos de Dios, ¿ya? Que están pendientes de las noticias, de todas estas cosas, y no es la voz ni la guía del Espíritu Santo, ¿ya? Le digo de todo corazón, lo peor que usted puede hacer es llenarse de miedo, es llenarse de temor, es decidir no dar y no darle una ofrenda al Señor, no darle una adoración al Señor. Por esta razón le recomiendo que haga usted, ¿cierto?, algo para el Señor. Consideremos las primicias, démosle lo primero, lo mejor al Señor. Y séptimo, la última recomendación es que también nos preparemos para manifestar el reino de Dios. El reino de Dios. ¿Ya? Como ya hemos visto este año, PayBet es un año especial para dar un testimonio poderoso del Evangelio, del reino de Dios, y eso lo podemos hacer predicando el Evangelio a los necesitados, pero también sanando enfermos, liberando a los oprimidos por el diablo y sus demonios. Testimonio que voy a decir, adelantarme. Mire, a veces en las congregaciones le dicen al pastor, pastor, venga, vea, hay fulano que está enfermo para que ore para esto y lo demás. Usted sabe que todos somos parte de un cuerpo, todos los miembros no son iguales. Entonces, en estos días había una persona muy enferma de una de nuestras congregaciones y le dijimos a una hermana, lo voy a decir, a la pastora Rocío, le dijimos a la pastora Rocío, se le llamó y le dijo, pastora, usted puede venir y orar por esta y esta persona, que pasa esto y esto. Ya. La hermana inmediatamente escuchó la voz del Señor, fue y el milagro no se dejó esperar. No se dejó esperar. La persona quedó libre, quedó bien, quedó contenta, quedó muy bien. Entonces nos preguntaban, bueno, ¿y por qué los pastores no vinieron? Dijimos, pues mire, una de las cosas es que en el cuerpo de Cristo hay hermanos que tienen funciones específicas y la hermana Rocío, Dios le ha regalado ese don. Entonces, ¿qué mejor que ella ejerza su don? El resultado fue que la persona se sanó, ¿cierto? Si hubiéramos sido los pastores, estaba enferma. Pero usted dirá, entonces los pastores, sí, Dios también usa a los pastores, pero sabemos de que el ojo es ojo, de que el dedo es dedo, y así. Y eso es saber tener, ¿cómo se llama? Administración, de saber cómo darle funcionalidad a los miembros del cuerpo de Cristo. Si usted sabe que un hermano tiene un don de sanidad, ¿para qué lo va a mandar a fundar una iglesia? No le va a funcionar. Téngalo en la iglesia y mándeselo a todo enfermo que haya. Y ahí el Señor lo va a hacer. No coja al evangelista y le dé un título de profeta.
No, 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 usted es profeta, no. Él gana las almas, es una cosa. Ayúdenlo como evangelista. Entonces, mis amados hermanos, es un tiempo donde podemos mostrar el reino de Dios. Gloria al Señor. Y por eso el Señor nos dejó su Espíritu Santo para que recibamos el poder y seamos sus testigos, sí, a todas las naciones hasta lo último de la tierra. Mis amados, estas son las 7 recomendaciones sencillas y básicas en la cual empezamos hoy en Didascalia, y espero que usted las tome, y como sé que usted es una persona estudiosa, usted las va a ampliar. Le va a pedir al Espíritu Santo y de ahí Dios le va a regalar mucho más. Mire, cada una de estas cositas que le hablé serviría para una sola clase. Y nosotros vimos 7 en menos de 40 minutos. Porque hicimos un breve resumen, algo. Porque hay mucho que el Señor. A medida que usted se mete en las cosas del Señor, usted empieza a recibir, escúcheme bien, revelación. La revelación no es solamente del apóstol y el pastor y todo. No, no, no. Todo aquel que se meta con el Señor como tal, Dios le revela todas las cosas. Amén. Me despido con esta frase coloquial que por aquí se le extraña y se le ama. Y espero de que sigan creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que esto que hoy se ha impartido le sea una guía para usted avanzar en el reino de Dios, en la comunión con el Espíritu Santo y en la, sí, hermandad con los hermanos y en la lealtad y fidelidad a la obra de Dios. Bendiciones, gracia y paz para ustedes.